No estamos frente a un hecho político cualquiera esta noche. Nosotros tenemos que reconocer qué hay atrás de este debate. Millones de ciudadanos salieron a pronunciarse pidiéndole al Congreso la posibilidad de pronunciarse en las urnas para enfrentar uno de los males que más golpea al ciudadano, como es la corrupción. Por ello, el grueso de la bancada liberal, que la hemos ido consultando uno a uno, va a votar afirmativamente. Vamos a votar afirmativamente esta consulta. Pero como queremos que realmente tenga unos efectos, permítanos, señor presidente, hacer unas breves reflexiones. La primera reflexión: no me parece acertado señalar que el nacimiento de la corrupción en Colombia es el Frente Nacional. ¿A usted le gusta la historia, senadora Tania? Le voy a contar dos anécdotas bien interesantes que están documentadas. El rey de España, cuando cruzaba cuentas con lo que debería llegarle de los tributos de las Indias, y parte de esos tributos se utilizaban en la construcción de las murallas de Cartagena, se dice que se asomaba a la costa y decía: ¿y por qué no veo las murallas? ¿Por qué no veo los castillos? Era tanto el dinero que dejaban para esas obras que él creía que ya podía verlos. El mensaje era muy claro: ahí había un gran robo. Y no era precisamente el Frente Nacional. Le voy a contar otro momento histórico, senador Ángel Custodio. Con gran inteligencia, los liberales radicales del siglo XIX dijeron: si queremos desarrollar el país, tenemos que poner a producir los factores de producción, y el principal factor de producción era la tierra. Por ello, Tomás Cipriano de Mosquera, haciendo algo que se debía hacer, decidió sacar adelante, impulsado por Ezequiel Rojas, lo que se llamó la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, que era ni más ni menos que meter al mercado las tierras de la iglesia. Con gran inteligencia, algunos jerarcas de la iglesia decían que esos bienes eran de Dios y por eso no se podían vender ni enajenar. Incluso había castigo divino y castigo humano por esa enajenación. Entonces, ¿qué estábamos logrando? Una gran concentración de ese factor de producción que era la tierra en pocas manos y sin trabajar. Lo que había que hacer era meterlas. Y entonces Tomás Cipriano expropia esas tierras. Incluso su hermano, senadora Tania, que se opone, el prior de los jesuitas, es expulsado de este país, muere saliendo hacia el exilio. ¿Sabe qué terminó pasando con esas tierras? Esas tierras que debieron repartirse entre los campesinos, que debieron repartirse entre quienes las iban a trabajar, terminaron en manos de viejos oficiales de las guerras de independencia que llevaron sus bonos y cobraron esos bonos con las tierras. Fue otro acto de acumulación indebida de tierras. Por ello, muchos de esta oligarquía actual, que se precian de sus dineros nacidos de esas tierras, es bueno que se acuerden que cómo las consiguieron sus tatarabuelos. Otro grave hecho de corrupción. ¿Qué pasó en el Pacto Nacional, en el Frente Nacional? En el Frente Nacional lo que se perdió fue el control, senador Mejía. Una sociedad necesita controlarse. Y el pacto que hicieron las élites políticas del país fue no controlarse y perdonarse todo. Y evidentemente eso desbocó la corrupción. No se la inventó, pero sí la desbocó. La corrupción como tal hay que controlarla. Y el sistema político colombiano está definido, construido, estructurado para que no haya controles. ¿Por qué? Ustedes me han oído la tesis. Tenemos un sistema electoral suma cero. El que gana se lleva todo.
el que pierde no tiene nada. ¿Y qué termina pasando en una sociedad y en un país en donde tanta gente tiene que vivir del Estado, del subsidio? Cinco minutos más para el senador Velasco. ¿Qué pasa en un país donde la gente vive si consigue que le den 4 meses un contrato en un hospital? Pues que evidentemente quien tiene el control del poder tiene la posibilidad de hacer unas pequeñas clientelas que hacen que esas clientelas le mantengan y mantengan y mantengan el poder y no representan a la sociedad. Por ello yo sí creo que tenemos que meternos en cosas más de fondo. Por ejemplo, la lista cerrada. No se justifica que pequeñas clientelas entreguen pequeños poderes a unos señores que a cambio de hacer un gran control terminan pactando con el gobierno, con el ejecutivo, para que les dé una migajita de poder para ellos mantenerse en el poder. Uno de los pactos que tenemos que hacer aquí en el Congreso es una verdadera reforma política. Y la reforma electoral que ustedes están pidiendo en el MIRA, para que acceder al poder no sea, como muchos acceden, un mecanismo de compra de conciencias. Segundo, a mí me parece fundamental, y nos parece fundamental en el liberalismo, que el presupuesto se debata sobre la mesa. No se justifica que un partido que hace control por el solo hecho de hacer control no tenga la posibilidad de llevar inversión a los ciudadanos que representan, porque es que los políticos representamos ciudadanos. Dejemos de perdámosle el miedo a decir que cuando uno viene aquí, viene representando sectores y regiones, y que a uno le interesa que le hagan la carretera y que le hagan la electrificación. Lo malo de eso es que uno tenga que cambiar la carretera o la electrificación por votar por un proyecto de ley que va en contravía del interés nacional. Esa es la mermelada. ¿Cómo acabamos eso? Haciendo el debate. No le quitemos más poder al Congreso, por Dios, ni a los consejos, ni a las asambleas, porque ahí debe haber un control. Todo lo contrario, démosle poder, pero hagámosle un poder transparente. Que un ministro de Hacienda no pueda venir a decirle cómo votar, y si usted no vota, no tiene derecho a llevar recursos de inversión. Sé que el tiempo no es suficiente para desarrollar toda la tesis. Lo que yo quiero decir es que esta consulta tiene un elemento político muy importante. Abre el debate sobre cómo enfrentar la corrupción. A mí me parece que no hay que pasar por alto las críticas que varios congresistas han hecho aquí a la consulta. Todo lo contrario, hay que evaluarlas y prepararnos para hacer un gran pacto político que enfrente esos problemas que nos afecta a todos. Yo particularmente les digo, mucha gente buena en este Congreso no va a volver porque no tuvieron ni la chequera ni el respaldo de unos señores que han sido gobiernistas de todos los gobiernos. Y eso no está bien, eso no está bien. Yo sí creo que nosotros lo que tenemos que pensar es cómo fortalecer los espacios de control ciudadano, entre ellos el Congreso, asambleas y consejos, pero hacerlo transparente. Termino diciendo algo que muchos ciudadanos deben estar pensando. Si en el Congreso saben cómo enfrentar el fenómeno de corrupción, ¿por qué no se ha hecho? Por cobardía, por miedo al Ejecutivo. Perdámosle el miedo al Ejecutivo y por primera vez hagamos un acuerdo político para enfrentar un fenómeno que no afecta a unos sectores sino a toda la sociedad. Yo estoy seguro que si hacemos ese acuerdo, todas las fuerzas políticas los van a aprobar. El mundo que hoy estamos viviendo y los caminos que hoy estamos viviendo para llegar al poder no son los mejores mundos y repugnan no solo al ciudadano, sino al que lucha en ese mismo mundo. Por eso yo creo que si Colombia sí está madura para un gran acuerdo político para enfrentar esos problemas. Y esta consulta abre ese debate.
Me parece, y con esto termino, me parece muy positivo que quienes han venido planteando esta consulta entiendan que no es bueno que se meta como un elemento que puede generar, a cambio de una unidad de la sociedad, una división de la sociedad en el próximo debate electoral. Y si hay un acuerdo para hacer la votación que aquí se ha anunciado y en Twitter se ha anunciado, nosotros respaldaríamos ese acuerdo para que la consulta se haga posteriormente.